La detección de objetos es una de las aplicaciones más comunes de la visión por computador y consiste esencialmente en encontrar por un lado la localización exacta y además de eso la categoría a la que pertenecen los diferentes objetos de interés que se pueden encontrar dentro de una imagen. Y hasta hace algunos años las redes convolucionales han sido los tipos de modelos de deep learning más usados para implementar precisamente aplicaciones de detección de objetos. De hecho, acá en el canal van a encontrar varios videos en donde les hablo de cómo funcionan estos sistemas y de cómo se implementan usando por ejemplo modelos como YOLO que están precisamente basados en redes convolucionales y que permiten realizar detección de objetos. Sin embargo, también desde hace algunos años las redes Transformer han comenzado a ser usadas no solo para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural, que fue digamos el origen de estas redes Transformer, sino también para desarrollar aplicaciones de visión por computador, como por ejemplo la detección de objetos. Así que en este video les voy a explicar en detalle cómo funciona el Detection Transformer o DTR, que es digamos el primer modelo basado en redes Transformer diseñado específicamente para detectar objetos en imágenes y que es el precursor de la gran mayoría de modelos de detección de imágenes basados en redes Transformer que existen en la actualidad. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este video, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos teniendo claro en qué consiste esta tarea de la detección de objetos en la visión por computador. De la detección de objetos ya les he hablado en videos anteriores, por ejemplo, donde les explico cómo funcionan los modelos YOLO basados en redes convolucionales. Allá explico en detalle en qué consiste la detección de objetos, les dejo por acá enlazado el video, pero la idea es muy sencilla. Entonces tenemos un modelo que puede ser una red convolucional o un modelo como el DTR y a ese modelo introducimos una imagen y el objetivo es que ese modelo logre delimitar o encontrar las regiones de la imagen donde se encuentran ciertos objetos de interés. Entonces lo que tenemos del lado derecho es, digamos, el ideal del proceso de detección de objetos. Tenemos unos recuadros que se conocen como los bounding boxes y asociado a cada recuadro o bounding box tenemos una categoría, perro o gato, y una probabilidad asociada, es decir, qué tan probable es que el objeto que está dentro de ese recuadro sea, por ejemplo, un perro con un 80% de probabilidad o un gato con un 90% de probabilidad. Entonces, esos son los elementos que nos genera un modelo de detección de objetos. Unos bounding boxes y por cada bounding box una categoría o una probabilidad asociada dependiendo de los objetos que queramos detectar. Esto, digamos, de forma gráfica, pero en realidad lo que predice un modelo de detección de objetos no es la representación gráfica que acabamos de ver, sino que nos predice un vector. Entonces lo que nos predice es, por cada objeto que esté en la imagen de entrada, nos va a predecir un C sub i, que es la categoría a la que pertenece el objeto, perro o gato, la probabilidad asociada. Para cada objeto entonces predice el recuadro, pero ese recuadro se puede representar como las coordenadas dentro de la imagen del centro de ese recuadro del bounding box, X sub C y Y sub C, suponiendo que X es el eje horizontal y Y es el eje vertical dentro de la imagen, y el ancho y el alto de ese bounding box. Entonces, con esos 5 elementos ya tendremos, digamos, la predicción completa. Y eso se hace por cada objeto detectado. Entonces, este es el objetivo de la detección de objetos, tener un modelo que sea capaz de predecir este tipo de vectores, con esa información sobre cada objeto que haya detectado dentro de la imagen. Y esto es lo que precisamente hace DTR. Muy bien, entonces teniendo claro qué es la detección de objetos, comencemos a entender de manera general cómo funciona este Detection Transformer o DTR. Entonces en esta parte vamos a ver los bloques generales que conforman este modelo y ya en la última parte del video vamos a ver en detalle cómo funciona cada uno de los bloques. Entonces este DTR lo que hace es tomar una imagen y a la salida precisamente predice por cada objeto detectado la información asociada a la categoría y a la ubicación dentro de la imagen del bounding box.
¿Cómo hace esto de manera general? Entonces, partimos de la imagen de entrada. Lo primero que se hace es llevar la imagen a una red convolucional preentrenada. Las redes convolucionales son, digamos, los modelos por excelencia hasta el momento que permiten precisamente extraer información de las imágenes. Entonces acá lo que hacen los creadores de este modelo de DTR es tomar una red convolucional preentrenada para que extraiga características de estas imágenes. De las redes convolucionales les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado en qué consiste esto de la extracción de características, pero básicamente esa extracción de características es un arreglo numérico que contiene información relevante de la imagen de entrada. Cuando analizamos esas características ya nosotros no las podemos ver como imágenes, son simplemente cantidades numéricas, pero la red convolucional lo que ha hecho al extraer esas características ha sido encontrar como ciertos patrones relevantes en la imagen para las fases que vienen posteriormente. Entonces, después de extraer esas características, ¿qué es lo que viene? Viene, digamos, el elemento central de este modelo DTR, que es una red transformer. También de las redes transformer les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado. Usualmente las redes transformer tienen como principal aplicación los grandes modelos de lenguaje, pero de unos años para acá han venido siendo usadas precisamente para procesar imágenes. Entonces, el elemento central es la red transformer. En últimas, lo que genera esa red transformer a la salida son unas predicciones, donde cada predicción contiene precisamente una posible categoría y una posible ubicación del bounding box de los objetos que podrían estar en la imagen. Pero esas predicciones, algunas pueden ser acertadas y otras pueden estar erradas, es decir, algunas pueden corresponder a objetos que realmente están en la imagen y que queremos detectar, y otras pueden no contener absolutamente nada. Entonces, durante el entrenamiento, la red DTR tiene que aprender a discriminar de todas estas posibles predicciones cuáles realmente corresponden a objetos y cuáles no contienen información y se pueden obviar. Entonces ahí es donde entra en juego, para cada una de estas predicciones que tenemos acá, ahí es donde entra en juego lo que se conoce como la pérdida bipartita. Y la pérdida bipartita lo que hace es simplemente depurar estas predicciones, de manera tal que a la salida, idealmente durante el entrenamiento, el modelo aprenda a predecir realmente cuáles son los objetos que están en la imagen y que queremos detectar, que son las predicciones depuradas. Que si tenemos la imagen de entrada con un perro y un gato, pues idealmente a la salida el modelo durante el entrenamiento debería aprender a predecir estos dos vectores con la información de las categorías y de los bounding boxes correspondientes. Entonces estos son los elementos que conforman esta red DTR. Así que lo que vamos a ver a continuación es en detalle cómo funciona cada uno de estos bloques. Perfecto, entonces acá tenemos el esquema general del modelo DTR y ahora vamos a ver en detalle cada uno de los bloques cómo funciona. Entonces partimos de este primer bloque, que es tomar la imagen, llevarla a una red convolucional y extraer las características de esa imagen de entrada. En particular, el modelo fue entrenado para aceptar imágenes de entrada a color que tienen 3 canales. Cuando hablamos de imágenes a colores porque tienen canales rojo, verde y azul, tienen un alto que vamos a llamar H0 y tienen un ancho que vamos a llamar W0, todo esto medido en píxeles. Luego entonces llevan esa imagen con esas características a la red convolucional. La red convolucional es un modelo preentrenado, es decir, es un modelo que ya con millones de imágenes fue entrenado y ya sabe extraer características relevantes de las imágenes. Ese modelo que usan los creadores de DTR es un modelo ResNet y lo que sí hace es a la salida generar un arreglo, es decir, como una matriz tridimensional que contiene números que representan información relevante de la imagen. Esas son las características. Y esas características o esa matriz tiene unas dimensiones que están asociadas a las dimensiones de la imagen original. Si la imagen original tenía un alto H0, a la salida después de llevar esa imagen por la red convolucional, entonces la altura de esa matriz de características es H0 sobre 32. Esto se debe a los elementos internos que tiene la red convolucional. El ancho es el ancho original sobre 32 y la profundidad, que es digámoslo así como la cantidad de características o de mapas de características que se van a extraer de la imagen original, es 2048. Eso es lo que se obtiene a la salida de esta red convolucional, que es digamos un arreglo numérico que contiene como los patrones esenciales de esa imagen de entrada. Después viene el elemento central de esta red DTR, que es la red transformer. Entonces esa red transformer va a tomar como entrada las características que acabamos de obtener del bloque convolucional y a la salida va a generar una cierta cantidad n, donde n es igual a 100,
posibles predicciones de objetos que estén dentro de la imagen. Entonces recordemos que esas predicciones contienen la probabilidad de que el objeto pertenezca a una categoría y las coordenadas del bounding box dentro de la imagen. Esto es lo que hace la red transformer. Veamos cómo lo hace en detalle. Entonces, un primer paso del procesamiento de la red transformer es una convolución 1D. Entonces lo que se hace es tomar este vector de características y se lleva a una convolución unidimensional. De la convolución unidimensional les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero básicamente lo que busca esta convolución unidimensional es reducir el número de datos que tiene esta matriz de características para que el procesamiento sea más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que a la salida se va a generar una nueva matriz de características donde el alto y el ancho van a ser los mismos. El alto original sobre 32, vamos a llamarlo H. El ancho original sobre 32, vamos a llamarlo W. Y lo que cambia es la profundidad. Observemos que a la entrada la matriz de características tiene una profundidad de 2048. A la salida tiene una profundidad de 256. Entonces lo que hace la convolución 1D es compactar esa información en menos datos. En lugar de tener 2048 va a generar 256, se preserva la misma cantidad de información pero se representa de forma más compacta y esto hace que el procesamiento sea más rápido. Ese sería el primer paso. Luego esa matriz de características que se obtuvo se aplana. ¿Por qué? Porque una red transformer, como lo explico en el video de redes transformer que les dejo por acá enlazado, es capaz de procesar vectores, no es capaz de procesar matrices en 3 dimensiones. Entonces, de alguna manera hay que aplanar esto para que tenga solo una dimensión y eso es lo que hace precisamente este bloque. Entonces, no se está cambiando la información, simplemente se está representando de una forma equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos a la entrada características con una profundidad de 256, pues vamos a tener a la salida 256 vectores. Esa información se preserva. Y lo que es el alto y el ancho, H y W, se compactan en un único vector cada uno. Entonces voy a tener 256 vectores y cada uno va a tener un tamaño de H por W. Un cierto número de elementos. Entonces cada uno de esos vectores es unidimensional y ya puede ser procesado precisamente por la red transformer. Después de esto, entonces se hace la codificación posicional. Esto es importante en cualquier red transformer. ¿Por qué? Porque las redes transformer procesan en paralelo toda la información, es decir, de manera simultánea van a procesar estos 256 vectores. Pero como lo procesan simultáneamente, es necesario que cada vector tenga la información de en qué ubicación original se encontraba. Si es el primer vector, si es el segundo, si es el décimo o si es el último. Entonces, esa información de la posición que de alguna manera está relacionada con la ubicación de los diferentes elementos que queremos detectar dentro de la imagen original. Todo esto ya está codificado, pero de alguna manera se tiene que preservar esa información de la ubicación espacial. Lo que hace entonces la codificación posicional es sumarle a este arreglo que tiene 256 vectores cada uno de HW, se le suma otro arreglo que es del mismo tamaño, pero que tiene información, es decir, cantidades numéricas que de alguna manera están codificando la posición relativa de esos vectores en el arreglo que tenemos del lado izquierdo. Entonces se suman esos dos vectores y se tiene, digamos, ya la información de las características representada vectorialmente, pero de la posición relativa que tienen esas características con respecto a la imagen original. El siguiente paso entonces es ya teniendo esta representación vectorial con la codificación posicional, se lleva esto al bloque codificador de la red transformer. Recordemos que una red transformer tiene un bloque codificador y un bloque decodificador. El bloque codificador en esencia lo que hace es tomar los vectores de entrada y aprende a generar vectores de salida, pero esos vectores de salida, digámoslo así, están enriquecidos, es decir, van a tener cantidades numéricas, pero lo importante acá es que esas cantidades numéricas van a guardar información del contexto, de cómo cada una de las características se relaciona con todas las demás y cómo se relaciona con los diferentes objetos que están dentro de la imagen. Eso es lo que llamamos el contexto. Entonces, la codificación que se obtiene a la salida se llaman embeddings, lo que genera la red transformer. En esencia, si analizamos solo el tamaño, va a tener el mismo tamaño del vector de entrada, es decir, vamos a tener D vectores donde D es 256, cada vector va a tener una cierta cantidad de elementos H por W, pero lo clave de estos embeddings es que la información está enriquecida, es decir, ya
Cada vector contiene información que codifica su relación con los demás elementos del vector y de todos los demás vectores. Entonces, esta es la información relevante y esto es lo clave de las redes Transformer que le han permitido, por ejemplo, su uso en imágenes o en grandes modelos de lenguaje. Entonces, ahí ya tenemos los embeddings y después de eso, esos embeddings se llevan al bloque decodificador de la red Transformer. ¿Qué es lo que hace el bloque decodificador? Analiza esos embeddings y nos genera otra representación vectorial, pero ya ligeramente diferente, porque ya vamos a pensar en la salida que tiene que generar el modelo. Entonces lo que buscamos es que el modelo prediga una cierta cantidad de bounding boxes partiendo de la imagen original. Lo que definieron los creadores de DTR es que por defecto la cantidad de bounding boxes que va a predecir el modelo, la red Transformer, es n igual a 100. Entonces lo que cambia entre el vector de entrada al decodificador y el vector de salida es el número de elementos que tiene cada vector. Vamos a seguir generando en la vertical 256 vectores, pero en lugar de tener cada vector h por w elementos, que es lo que tenemos a la entrada en los embeddings, ahora va a tener 100 elementos. Y cada uno de esos elementos pues está asociado al número de objetos que quiero detectar en una imagen. Entonces esa información está ahí codificada. A pesar de que es un decodificador, está codificada de cierta forma, pero la idea es tomar ese vector de salida y convertirlo como tal en unas predicciones. Es decir, esto todavía no son las predicciones. El siguiente paso es llevar ese vector que genera el decodificador a lo que se conoce como las cabeceras de predicción. La idea básica es que esas cabeceras de predicción van a tomar toda la información que tienen estos vectores, estos D vectores, que son 256, y se lleva a dos pequeñas redes neuronales. Esto ya queda por fuera de la red Transformer. Entonces esta cabecera de clasificación es una pequeña red neuronal que toma como entrada precisamente ese arreglo numérico que genera el decodificador de la red Transformer, y por otro lado tenemos una cabecera de regresión. Entonces la cabecera de clasificación, ¿qué nos va a generar? Pues va a predecir la probabilidad de que la imagen de entrada que teníamos a la red pertenezca a una categoría en particular. Entonces esa cabecera es una pequeña red neuronal que al entrenarla se especializa en tomar el arreglo del lado izquierdo y predecir para cada uno de los diferentes tipos de objetos que podríamos tener en una imagen la probabilidad de que el objeto sea gato, perro, silla, mesa, etcétera, etcétera. Esa es la probabilidad que predice la cabecera de clasificación. Y la cabecera de regresión lo que predice son las coordenadas del bounding box. Por eso es una cabecera de regresión, porque lo que predice son cantidades numéricas. Y esto por un total de 100. Es decir, a la salida de estos bloques se generan 100 vectores de esta forma, 100 posibles predicciones. Y esto sería entonces la red Transformer, que digamos es uno de los elementos centrales del DTR. Así que teniendo este conjunto de predicciones, el siguiente paso es depurarlas de alguna forma para que durante el entrenamiento el modelo aprenda a predecir correctamente los objetos que están presentes en la imagen. Así que acá viene, digamos, uno de los elementos también centrales de este modelo DTR, que es la pérdida bipartita, que hasta ese punto, cuando se creó este modelo, ningún otro modelo de detección de objetos lo había usado previamente. El objetivo acá entonces es partir de estas 100 predicciones, que en realidad si analizamos cada una de ellas contiene las probabilidades asociadas a cada categoría y las coordenadas que predice el modelo. Es decir que en este punto tenemos, si volvemos a nuestra imagen original, tenemos la imagen con el perro y el gato y otros objetos y aparecen entonces múltiples bounding boxes, múltiples predicciones y cada uno de esos bounding boxes con unas probabilidades asociadas a cada objeto. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de estos múltiples bounding boxes a la predicción final que queremos que haga correctamente el modelo, que es que en la imagen hay simplemente un perro y un gato? ¿Cómo se depuran estas predicciones para llegar a ese resultado final? Pues la respuesta a esto está precisamente en la pérdida bipartita, entonces vamos a verla mucho más en detalle. Así que lo que queremos es, de alguna manera, partir de las 100 predicciones que tenemos originalmente y que a través de la pérdida bipartita, por ejemplo, si es el caso de la imagen que contiene el perro y el gato, que contenga dos predicciones, una asociada al gato, otra asociada al perro, y que las 98 predicciones restantes no correspondan a ningún objeto, de manera tal que cuando se haga la predicción final únicamente permanezcan gato y perro con los bounding boxes correspondientes. Eso es lo que va a ser la pérdida bipartita, y esto se hace únicamente durante el entrenamiento para que el modelo aprenda
al final a generar correctamente las predicciones con los objetos reales, y donde no haya objetos, pues simplemente que el modelo aprenda a predecir que no hay objeto. Así que para entender cómo funciona esta pérdida bipartita, veamos un ejemplo numérico muy sencillo. Digamos que tenemos nuestra imagen original, donde conocemos por cada objeto la categoría y la ubicación real del objeto, el bounding box. Entonces, en nuestra imagen original con el gato y con el perro, tenemos la categoría gato con un bounding box de 10, 10, 20 y 30, y la categoría perro con un bounding box de 50, 50, 40 y 40. Lo que queremos es que al presentarle esta imagen al modelo, el modelo prediga al final estos bounding boxes y estas categorías de la manera más precisa posible. Supongamos que, para simplificar las cosas, en lugar de 100 predicciones, el modelo arroja únicamente 3. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la pérdida bipartita cuando el modelo arroja únicamente 3 predicciones, pero la idea básica la podemos extender para el caso en el cual el modelo genera muchas más predicciones. Entonces tenemos de este lado las categorías y los bounding boxes reales, y en este caso del lado derecho tenemos las 3 predicciones que genera el modelo. Entonces genera una predicción YA, Y sub B y Y sub C. Cada predicción que contiene, pues contiene una serie de probabilidades y un bounding box correspondiente. Entonces, por ejemplo, la predicción Y sub A nos dice que es probable que en ese bounding box haya un gato con una probabilidad del 10%, un perro con una probabilidad del 80%, y así sucesivamente para los diferentes tipos de objetos que pueda encontrar el modelo. Y el bounding box correspondiente sería 52, 51, 38 y 41. Algo similar ocurre con la segunda predicción. En este caso las probabilidades son 70% para gato, 20% para perro y así sucesivamente, y un bounding box correspondiente. Y la tercera predicción, gato 20%, perro 30% y el bounding box correspondiente. Entonces lo que nos vamos a preguntar es, de esas n igual a 3 predicciones, ¿cuáles de ellas coinciden mejor con los dos objetos que queremos detectar, con el gato y con el perro? De alguna manera hay que cuantificar esa coincidencia entre las predicciones y la categoría y el bounding box real y buscar aquellas dos que sean más similares. Ese es el objetivo. Entonces, la solución es hacer todas las posibles comparaciones, es decir, comparar la primera predicción con gato, la primera predicción con perro, la predicción B con gato, B con perro, C con gato y C con perro, todas las posibles comparaciones, cuantificar qué tanto se asemejan esas predicciones a las categorías y bounding box reales y escoger las más similares. Veamos cómo hacer esto de manera numérica. Entonces lo que vamos a hacer es comparar, por ejemplo, la primera predicción A con gato. Y acá hay que comparar por aparte las probabilidades con la categoría y los bounding boxes correspondientes. Entonces, por ejemplo, se define lo que se llamaría un costo para la clasificación. Ese costo es una cantidad numérica y entre más pequeño sea ese costo, pues más similitud hay entre la predicción y el valor real. Entonces, por ejemplo, en este caso de la clasificación, una manera simple de cuantificar ese costo sería simplemente tomando la probabilidad asociada a gato y volviéndola negativa. Y tendríamos entonces ese costo asociado a la clasificación. En la implementación real, digamos que la ecuación es un poco más compleja, pero acá vamos a entender la idea básica de cómo se calcularía ese costo. Y en el caso del bounding box, entonces la idea es comparar los dos bounding boxes, el predicho y el original. Y una manera de compararlos es, por ejemplo, restando elemento a elemento de los bounding boxes, calculando el valor absoluto y sumando esos resultados. Es decir, podría ser, por ejemplo, la primera coordenada del bounding box predicho, 52, menos la primera coordenada del bounding box real, 10, valor absoluto, y así para los otros 3 elementos del bounding box. Eso nos da como resultado un costo del bounding box igual a 112. Y entonces la idea es ahora combinar estos dos costos en un costo total. Y una manera simple de hacerlo es sumando esos dos costos. Entonces este costo total de clasificación y del bounding box para esta primera comparación nos daría 111.9. Este número que mide de alguna manera el grado de similitud que hay entre la predicción Y sub A y el valor real asociado a gato. Y la idea es que ese costo sea más pequeño. Entre más pequeño sea ese número, más similitud hay entre la predicción y el valor real. Y la idea entonces es que esta primera comparación se almacena en una tabla donde vamos a tener en las filas las predicciones y en las columnas los valores reales. Y esta primera comparación entonces nos daría 111.9. Siguiendo la misma lógica, entonces el siguiente paso sería comparar la primera predicción A contra el valor real asociado a perro. Si seguimos la misma lógica del ejemplo que acabamos de mirar, entonces ese costo total sería de 5.2, almacenamos ese valor en la posición correspondiente
Y ahora hacemos la comparación entre B y gato, obtenemos 10.3, almacenamos el valor, hacemos la comparación entre B y perro, obtenemos 66.8, almacenamos el valor, hacemos la comparación entre C y gato, 179.8, almacenamos el resultado en la posición correspondiente y la última comparación sería entre C y perro, obtendríamos 69.7 y almacenamos ese valor. ¿Y ahora qué hacemos con esta tabla? Entonces tenemos una tabla donde ya hemos cuantificado qué tanto se parecen las predicciones a los valores reales y entonces la idea es usar esta tabla para responder a la pregunta que planteamos inicialmente. De estas n igual a 3 predicciones, ¿cuáles coinciden mejor con los dos objetos que queremos detectar? Y recordemos que ese grado de coincidencia es esta función de costo, son estas cantidades numéricas que entre más pequeñas sean, indican un mayor grado de similitud. Entonces lo primero que se puede hacer es, por cada predicción, buscar cuál es el costo más pequeño. Entonces, por ejemplo, para la primera predicción, el costo más pequeño es 5.2. Eso nos quiere decir que esa primera predicción Y sub A se parece más a lo que sería el objeto perro. La predicción B se parece más a lo que sería el objeto gato y la predicción C se parece también más a lo que sería el objeto perro. Y ahora la pregunta es, en este caso tenemos 3 candidatos, los que están señalados en rojo, pero tenemos únicamente 2 objetos por detectar. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos quedamos de esas 3 predicciones candidatas con únicamente 2? La respuesta es muy sencilla, simplemente preservamos aquellas que tengan los mayores valores. Y como son 2 predicciones, preservamos las 2 de valores más altos, es decir, eliminamos la de 69.7 y acá en este punto ya tendríamos las predicciones finales de este modelo para este sencillo ejemplo. Entonces, la primera predicción lo que nos dice es que Y sub A tiene un grado de coincidencia mayor con perro, entonces la predicción sería la categoría perro con una probabilidad de 0.8 y con el bounding box que fue predicho en ese caso. La predicción B se asemeja más a gato, esa sería la predicción correspondiente, probabilidad del 70% con el bounding box correspondiente, y la siguiente predicción no está asociada a ningún objeto, entonces simplemente se etiqueta como no objeto la categoría y se predice el bounding box, pero simplemente cuando ya el modelo se use para generar predicciones, no en entrenamiento sino para generar predicciones, pues simplemente se hace una depuración y se preservan únicamente las predicciones que sean diferentes de no objeto. Y con esto ya tendríamos todos los elementos que hacen parte de este Detection Transformer o DTR. Muy bien, acabamos de ver en detalle cómo funciona el Detection Transformer o DTR, que es esencialmente una red transformer diseñada específicamente para la detección de objetos en imágenes. En esencia, este DTR toma una imagen de entrada, la lleva inicialmente a través de una red convolucional que se encarga de extraer características de esa imagen y luego esas características alimentan el elemento central de este detector, que es la red transformer, que a la salida genera un conjunto de 100 posibles predicciones de diferentes objetos que pueden estar dentro de la imagen. Y estas predicciones están conformadas por las probabilidades de que el objeto pertenezca a las diferentes categorías, así como los bounding boxes correspondientes. Y lo clave es que durante el entrenamiento este detector de objetos usa lo que se conoce como la pérdida bipartita, que permite tomar esas 100 posibles predicciones y depurarlas, de tal manera que durante el entrenamiento el modelo aprende a detectar de la manera más precisa posible los objetos que realmente se encuentran en la imagen de entrada. Y como les mencionaba al comienzo del video, de hecho este modelo DTR se ha convertido en la base de muchos modelos de detección de objetos basados en redes Transformer que se usan en la actualidad y que tienen de hecho un desempeño similar a los modelos basados en redes convolucionales, como por ejemplo los modelos YOLO, e incluso llega a ser superior en algunos casos. De hecho, si les interesa incursionar en este mundo de la visión por computador, los invito a darle una mirada al nuevo curso que tengo este mes en mi academia online, que es precisamente el curso de Introducción a la visión por computador, el primer curso de una serie, una especialización que vamos a tener en la academia, donde vamos a abordar diferentes herramientas y diferentes aplicaciones actuales de la visión por computador usando este tipo de modelos. Entonces los invito a darle una mirada a este curso introductorio si están interesados en comenzar a aprender lo que es la visión por computador y cómo se usa en la actualidad. Y además, si les interesa que en un próximo video veamos de forma práctica cómo usar estos Detection Transformers para realizar detección de objetos en imágenes, pues simplemente me pueden dejar abajo los comentarios. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, también la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.